¿Qué posibles escenarios geopolíticos nos podemos encontrar de aquí en adelante? Cuidado, hay sorpresas. Pues sí, amigos, en este vídeo queremos analizar cuáles pueden ser los grandes escenarios geopolíticos que nos esperan en la era post-pandemia, es decir, a partir de invierno 2020 y 2021. Hay muchas sorpresas, os aconsejo que os quedéis a ver el vídeo porque hay cosas que os van a sorprender mucho y con fuentes muy fiables. Y por supuesto también hablaremos de esa cooperación entre países que puede surgir o incluso el nacionalismo, el proteccionismo económico que ya se está viendo en países tan importantes como Estados Unidos o Brasil. ¿Será el 2021 el año del gran conflicto bélico, el tercero? ¿O realmente será la recuperación económica en V de la que se está hablando últimamente? Vamos a verlo. ¿Qué sucederá a nivel geopolítico después de la pandemia? Una devastadora pandemia de gripe azotó al mundo, que entró en una peligrosa espiral de crisis económica, tensiones políticas y conflicto armado. Esto sucedió tras la Primera Guerra Mundial y la llamada gripe española, cuando regresar a la normalidad era un deseo tan extendido que un candidato presidencial en Estados Unidos incluso ganó las elecciones de 1920 con ese eslogan. Recordad que en 2020 hay elecciones presidenciales, noviembre para ser exactos. La inestabilidad global creció, sobre todo tras la Gran Depresión de 1929 que hundió el comercio y disparó el desempleo. La democracia retrocedía, el nacionalismo avanzaba y el mundo cayó en el mayor conflicto bélico de su historia. Pero hubo otra vez, después de la devastadora Segunda Guerra Mundial, en que los países pusieron de lado sus diferencias para responder a los riesgos del orden internacional que asomaba. Se crearon organizaciones para promover la gobernanza, la paz y la seguridad global. Avanzó la cooperación entre países, se integraron economías y se evitó una nueva guerra mundial. Pues sí, amigos, dos grandes escenarios. Por un lado tenemos una guerra, un conflicto bélico muy importante que se puede producir a partir del año que viene. Y por el otro lado tenemos la cooperación, la recuperación económica, solidaridad entre países que se puede producir. Un milagro hace falta para que los países se pongan de acuerdo con sus grandes diferencias y sobre todo con ese nacionalismo extremadamente proteccionista que se está generando a día de hoy. Pero hay más que especulaciones. Un informe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que en agosto de 2016 alertaban de que podría suceder un gran conflicto bélico a escala global en 2021 y que Estados Unidos no estaba preparado en ese momento para este conflicto. Vamos a verlo. Agosto de 2016. Fuente Forbes. El ejército de Estados Unidos teme una guerra importante dentro de 5 años, pero le falta dinero para prepararse. Nada enfoca la mente como el miedo. Lo que está enfocando las mentes de los líderes del ejército de Estados Unidos en este momento es el temor de que estarán en una guerra importante dentro de 5 años. Saben que lucharán contra terroristas e insurgentes en el futuro previsible, pero lo que realmente les preocupa es el probable regreso del conflicto convencional a gran escala. Tal vez con Rusia en Europa del Este, o Irán en el Medio Oriente, o Corea del Norte en el noreste de Asia. Quizás en los 3 lugares a la vez. Los altos funcionarios del ejército son reticentes sobre la discusión del peligro en foros abiertos. No quieren anunciar las vulnerabilidades de los Estados Unidos, pero parece claro que el pivote hacia el Pacífico de la administración Obama anunciado en 2012 ha creado un vacío geopolítico que se extiende desde el mar Báltico al Golfo Pérsico que Rusia e Irán están tratando de llenar. No hay mucho apetito por nuevas guerras en Washington, esto es de 2016 por supuesto, pero los líderes estadounidenses tendrían pocas opciones si estos países trataran de imponer su voluntad por la fuerza de las naciones vecinas. Ya sea que la agresión tomara la forma de subversión o invasión directa, Estados Unidos tendría que responder porque el éxito de los atacantes alteraría drásticamente el panorama global en detrimento de Estados Unidos. No se necesita mucha imaginación para ver lo que significaría si las fuerzas rusas estuvieran de vuelta en el corazón de Europa o si Irán controlara la mayor parte del petróleo de Medio Oriente o Corea del Norte invadiera el sur. Lo que preocupa a los planificadores del ejército estadounidense es que su servicio no está preparado adecuadamente para ninguno de estos escenarios, mucho menos una situación en la que más de uno se desarrolla simultáneamente. El nivel de gasto en defensa es increíblemente bajo.
El ejército gasta menos en la adquisición de vehículos con ruedas y orugas en un año de lo que genera General Motors en ventas cada semana. Por lo tanto, los líderes del ejército no están exagerando cuando dicen que no tienen grandes iniciativas de modernización planificadas hasta la próxima década. El problema es que esperan una guerra importante antes de eso. Ojo, el ejército estadounidense esperaba en 2016 una guerra importante antes de la modernización planificada de grandes iniciativas en el ejército. Hay algo más de texto que, si queréis profundizar en él, lo tenéis en la descripción del vídeo. Es un artículo de Forbes de hace 4 años. En este sentido, quiero destacar la información que se daba en ese momento por parte de Forbes, en el que se destacaba que el ejército estadounidense tenía muy bajo gasto en defensa por parte de la administración Obama, algo que ha cambiado con Donald Trump. Se ha dicho por parte del Pentágono a Donald Trump en aquel momento, en 2016, cuando ganó las elecciones presidenciales, que se avecinaba una guerra a escala global en 2021, porque Trump hizo esto. Vamos a verlo. Marzo de 2019. Donald Trump aumenta el presupuesto de defensa el doble de lo que le pidió el Pentágono. Los responsables de la defensa de Estados Unidos habían pedido en su momento un aumento de su presupuesto del 2,3% al gobierno estadounidense. Donald Trump le ha ofrecido el doble, un alza del 4,7%. Eso significa un incremento del gasto militar de $34.000 millones en aquel momento. El señor Donald Trump envió cartas a los países miembros de la OTAN para exigirles que gastaran más en defensa, pero no solo un poquito más, sino en algunos casos el doble. En este caso hay que tener claro que los países miembros de la OTAN no iban a financiar el muro de Trump, con lo cual vemos que lo del muro de Trump y su gasto en defensa incrementado fue una cortina de humo para intentar esconder lo que realmente viene. Parece que Donald Trump o Estados Unidos está desesperado porque sus aliados y el propio Estados Unidos tengan muchísima más potencia militar. Tiene que ver esto con ese informe de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el que se decía que Estados Unidos no estaba preparado para ningún conflicto bélico a escala global. Las últimas noticias que nos llegan desde Estados Unidos de febrero de este mismo año de 2020 dan como protagonista a Donald Trump otra vez y su programa electoral para este año, un año en el que hay elecciones presidenciales en Estados Unidos. Menos gasto social y mucho más en defensa para 2021. Parece desesperado Donald Trump para intentar modernizar lo máximo posible a su ejército. ¿Qué estará por llegar? Nadie sabe lo que estará por llegar, pero hay muchas similitudes con el pasado. Y esas similitudes no son nada halagüeñas. La pandemia de coronavirus ya ha asestado un duro revés al mundo multilateral que surgió después de 1945, en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. No se trata solo del cierre de fronteras y las críticas que intercambian potencias como Estados Unidos y China, y además una evidente falta de coordinación política global ante el avance del virus. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por ejemplo, dijo: "Es obvio que nos falta el liderazgo que solo puede ser posible si las potencias mundiales claves son capaces de aproximarse, adoptar una estrategia común y luego reunir a toda la comunidad internacional". Los especialistas vinculan esto con el vacío que ha dejado Estados Unidos en el tablero internacional en los últimos años, sobre todo durante la presidencia de Donald Trump. Trump, y aquí viene la similitud más perturbadora, llegó al poder con la promesa de poner a América primero, America First, ante los asuntos globales, un eslogan que ya había sido usado en la campaña de 1920 por su antecesor Warren Harding, el mismo que prometía regresar a la normalidad tras la Primera Guerra Mundial. Ese enfoque nacionalista y unilateral va a contramano del papel del líder global que Estados Unidos asumió desde la Segunda Guerra Mundial para construir instituciones como la propia ONU, lograr acuerdos como el de Bretton Woods o ayudar a reconstruir a Europa con el Plan Marshall. Y es que además no hay liderazgo en ningún sitio, porque la Casa Blanca no lo tiene, según los analistas, China no puede asumirlo y el Reino Unido no puede liderar en Europa, ya que se acaba de divorciar con ese Brexit. Este ha sido el lado malo del futuro próximo, pero ahora la hipótesis positiva. Esta hipótesis trataría de que los países cooperaran entre sí, se solidarizaran para intentar paliar los efectos devastadores de esta crisis económica que también va a ser social, por supuesto. En este sentido, queremos mostraros cuál puede ser el escenario positivo que podría llegar a salir de todo esto para el año próximo.
A pesar de la incertidumbre que se crea al hablar de temas tan complicados como el que acabamos de hablar, siempre hay un escenario positivo hipotético que podría llegar a suceder. Si se logra controlar el virus pronto, algunos economistas ven la posibilidad de una recuperación comparable a la que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero para ello, por supuesto, hacen falta países fuertes económicamente que puedan ayudar a los países que vayan a sufrir más las consecuencias económicas de esta pandemia. Con esto, la cooperación y solidaridad entre diferentes países de incluso diferentes ideologías puede hacer que salgamos de esta todos juntos. Parece un mundo demasiado idílico con lo que hemos visto ya a lo largo de la historia, ¿no? Con el tema de los intereses económicos por encima de cualquier otra cosa. En ese sentido, hay que destacar que en esta pandemia se están viendo algunos gestos que llaman a la esperanza, como por ejemplo la donación de material sanitario por parte de algunos países. También, por supuesto, sería muy importante que en Europa, de una vez por todas, los países se pusieran de acuerdo para intentar ayudar a los países más desfavorecidos a la hora de pasar por crisis económicas como la que viene a continuación. Pues bien, si me preguntáis a mí qué es lo que yo opino de todo esto, yo creo que está más cerca el escenario 1 que el 2, el escenario del gran conflicto bélico en 2021. Es lamentable, pero es lo que creo de manera realista, porque cuando ves las noticias ves que los países se van enfrentando entre sí, intentan generar esa sensación de que no hay una unión verdadera y también intentan culpar a otros países de la pandemia, como ya ha sucedido en los últimos días. Por eso mismo, yo creo que está más cerca el escenario 1 en el que todo puede estallar por los aires que el escenario 2. Bueno amigos, muchas gracias, ya sabéis, podéis darle al like, suscribiros, también por supuesto podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales y lo más importante, podéis mostrar vuestras teorías y opiniones sobre qué es lo que pensáis sobre estos dos escenarios plausibles. Muchas gracias y hasta la siguiente amigos, hasta luego.